Prácticamente desde que somos padres en China nos hemos estado preguntando qué ocurrirá cuando Beibei, nuestra hija, se escolarice y empiece a adentrarse en la supercompetición educativa que caracteriza a este país. Bueno, creo que eso también ocurre en varios países vecinos, pero ya me entendéis. La verdad es que nosotros de momento solo podemos especular porque no hemos tenido la experiencia. Es posible que Beibei entre a la guardería en septiembre de este año y podrían pasar unos cuantos hasta que empiece a notar la presión. Pero hace no mucho se publicó un reportaje que nos ha parecido muy interesante para ilustrar los problemas y contradicciones de las familias chinas que se han planteado huir de ese nivel de competición. Aunque el deseo de buscar alternativas al ambiente competitivo del sistema educativo chino se originó mucho más atrás, todo indica que se fue acentuando sobre todo para una parte de la clase media china durante la pandemia, lo cual es comprensible porque hubo periodos en los que los estudiantes no podían ir a clase de forma presencial, pero la competición se mantuvo igual y para muchas familias supuso un extra de presión. Todo empieza alrededor del año 2022, cuando en ciudades como Pekín van apareciendo anuncios, carteles con lemas del tipo envía a tus hijos a estudiar a Tailandia, centros educativos internacionales por un precio más bajo que el de China y en un entorno envidiable, profesores extranjeros, vida más económica, en un entorno natural paradisíaco. Como imaginaréis, esto iba dirigido a la clase media de China. La mayoría de las familias, incluidos nosotros, no nos podemos permitir pagar las matrículas de ese tipo de centros, que pueden llegar fácilmente a los $20.000 anuales. Pero entre los hogares con más dinero, sobre todo eso estamos hablando de las megaciudades de China o las provincias más ricas, la oferta les sonó atractiva y muchos mostraron interés. De manera que después de la pandemia, cuando el país se reabrió, hubo un boom de familias enviando a sus hijos a Tailandia. Aunque en no pocos casos iba también uno de los padres, sobre todo las madres, o incluso los dos padres en el caso de las familias que no tuviesen que trabajar de forma presencial. El comienzo fue fenomenal. Gran parte de lo que les habían prometido se cumplió. Por cierto, toda esta historia viene recogida en el medio Vision Cine. Su autor utiliza el sobrenombre de Dan y se apoya en entrevistas a padres que han pasado por la experiencia. Chang Yen, una de las entrevistadas, cuenta cómo ella y su esposo dedicaban casi la mitad de sus ingresos mensuales a la educación de su hijo, a cambio de una cara cada vez más silenciosa por parte del niño. En China la gran mayoría recurre a la educación pública, que es la que mejor reputación tiene, y la enseñanza pública no es totalmente gratuita, pero sí muy asequible. Ahora bien, donde se dejan el dinero las familias es en las clases de refuerzo y actividades extraescolares, extra de matemáticas, de inglés, clases de piano. Total, que estaban ya agobiadísimos, su hijo también, y decidieron irse a Chiang Mai, que es una de las localidades de Tailandia donde se han asentado varios centros educativos internacionales. Con eso me refiero a centros donde se imparten las clases principalmente en inglés y sirven como puente para acceder a las mejores universidades de Norteamérica o el Reino Unido, entre otros. Lao Fan, otra madre originaria de Pekín, cuenta cómo uno de los motivos para moverse a Chiang Mai fue la contaminación que padecían en su localidad natal. Su hija lo pasaba mal en Pekín durante los meses de más polución y eso hacía que incluso perdiese días de clase, con lo cual iba quedando atrás y le costaba mucho alcanzar el nivel de la mayoría de la clase. Luego descubrirían que en Tailandia también hay una temporada en la que queman el rastrojo del campo, los restos de las cosechas, y el nivel de contaminación aumenta mucho. Pero eso no es lo importante aquí. Este no es un vídeo para cuestionar la calidad de vida de Tailandia o compararla con la de China. Como he dicho antes, al comienzo muchos padres chinos estaban encantados con el cambio. Sus hijos estaban más contentos, disfrutaban mucho más al aire libre. El primer año todo fue muy bien para Lao Fan, en parte también porque su hija tenía un nivel de matemáticas más elevado que el de la media de la clase. El nivel de competición con el que se había educado en Pekín tenía alguna ventaja al fin y al cabo. Pero el segundo año se llevó un disgusto tremendo
al comprobar que todavía no habían comenzado a multiplicar y dividir. Estamos hablando del tercer año de primaria. Tened en cuenta que aunque viviesen en Tailandia, seguían teniendo contacto con familiares y amigos de China, y la educación es un tema muy recurrente en esos ámbitos. Es posible que la entrevistada exagerase, pero lo que cuenta es que se llevó un susto tremendo. Se consoló pensando, bueno, por lo menos irá bien en inglés. Pero ahí también se llevó un chasco porque comprobó que en la clase había más estudiantes chinos de lo que les habían prometido al comienzo, y como sospecharéis, entre ellos hablaban chino. En algunas clases de centros internacionales como esos llegaron al 85% de estudiantes chinos. Por supuesto hubo quejas, pero es que las escuelas tenían a muchas familias chinas esperando para poder entrar. Es el mercado, amigos. También fueron encareciendo el precio de la matrícula hasta el punto de que ya no era mucho más barata que en Pekín o Shanghai. Chang Yen, la primera entrevistada que hemos mencionado, habla de que las matrículas en Tailandia costaban la mitad que en Shanghai. O sea, estamos hablando de pagar 15.000 o 20.000 dólares en lugar de 30 o 40.000. Pero claro, en muchos casos eso implicaba que uno de los miembros de la familia a lo mejor tenía que cambiar su trabajo o dejarlo. Y aunque el coste de vida en Tailandia es más bajo que el de esas ciudades chinas, si los ingresos de la familia se recortaban de manera considerable, a lo mejor la ventaja no era tan grande. Con el aumento de la demanda por parte de familias de clase media china, los precios también aumentaron. Pero el problema principal era que la educación de los estudiantes no cumplía con las expectativas de los padres. Por ejemplo, algo que comentan es que había mucha rotación entre los profesores extranjeros. A lo mejor iban a Chiang Mai por un año y luego se iban. Eso generaba inestabilidad en el ritmo de estudios, de manera que algunas familias chinas se mudaron a Bangkok, a la capital de Tailandia, en busca de centros educativos internacionales con más estabilidad y calidad. Pero eso también implicaba gastar más dinero. En Bangkok todo es más caro. Algunos, en cuanto vieron esas carencias, decidieron regresar a China, pero eso también acarreaba el coste de que sus hijos tenían que repetir curso, porque ya no eran capaces de seguir el ritmo allí. Mientras que parte de los que se quedaron en Tailandia, porque no estaban dispuestos a que los chavales repitiesen, tuvieron que buscar centros más competitivos. O sea, el problema de fondo aquí, seguro que muchos os habéis dado cuenta ya, es que no podían escapar de la competición porque muchos padres la llevaban dentro. Y por lo que vemos en el reportaje, que también incluye testimonios de otras familias, sabían de qué estaban huyendo, pero no sabían muy bien qué es lo que buscaban. O sea, sabían que querían escapar de los efectos no deseados de la competición, del estrés, de los problemas mentales, pero al mismo tiempo, igual que la gran mayoría, querían que sus hijos accediesen a la mejor educación posible para de ahí saltar a los mejores empleos posibles. ¿Y hay manera de hacer eso sin competir? Y a nosotros nos pasa más de lo mismo. Por supuesto que no queremos que Baby sufra en la escuela, no queremos que lo pase mal intentando estar a un nivel que exige mucho esfuerzo, y es muy posible que a lo largo de la primaria no la presionemos mucho, pero no nos engañemos, seguramente llegará un momento en el que sentirá esa presión, porque se dará cuenta de que al hacerse mayor tendrá que buscar un trabajo, y los trabajos con buenas condiciones no abundan precisamente, ni en China, ni en España, ni en la mayor parte del mundo. O sea, podríamos dejar que esté súper tranquila en la primaria y secundaria. ¿Tienes que repetir? Pues repites. Todo sea con tal de que no sufra psicológicamente, pero eso no implicará más sufrimiento cuando tenga que enfrentarse a un mundo laboral implacable. Yo creo que estas son preguntas que nos planteamos los padres de todo el mundo. Lo que pasa es que en China a veces las tensiones son más visibles porque es un país muy consciente de que hay que competir para mejorar las condiciones de vida. Muchos de nosotros aquí en China no sabemos de economía, pero somos muy conscientes de que al final pues hay que estudiar y trabajar más duro que los japoneses o los surcoreanos, por poner dos ejemplos, para atraer inversiones y prosperar. Esas son las reglas de juego más básicas en estos momentos. Y de momento siguen funcionando. Muchos chinos piensan que merece la pena. ¿Lo vas a pasar mal estudiando? Sí, pero luego cuando te hagas mayor vas a vivir mejor que yo. Esa es la esperanza que tienen muchas familias aquí y de momento se mantiene, entre otras cosas porque los salarios siguen subiendo, de manera que aunque te cueste mucho invertir en una vivienda o en educación,
que es seguramente donde más dinero se dejan los hogares, con un poco de suerte, dentro de 5 o 10 años, todo el dinero que gastaste no te parecerá tanto. Con esto no quiero decir que Tailandia no sea un país bueno para formarse, ni mucho menos. La moraleja, el mensaje del vídeo y del reportaje en el que se apoya, es que la competición es una pieza fundamental de nuestra economía y nuestra mentalidad. Y en estos momentos tratar de liberarse de ella implica unos costes familiares o personales muy altos. Hasta que no nos busquemos otro sistema económico, pues que no hay más remedio. Y si los chinos un día se relajan, pues otro país aprovechará. El reportaje también tiene algunos comentarios muy interesantes. Por ejemplo, hay uno que nos da a entender que eso de tratar de escapar de la competición es una fantasía de la clase media, de familias en las que quizás algunos miembros lo pasaron mal cuando eran pequeños o jóvenes, no quieren que sus hijos sufran lo mismo, pero luego se dan cuenta de que tanto la clase trabajadora como la clase alta están compitiendo a tope. Aquí las familias más humildes ejercen una presión muy grande sobre las autoridades en materia educativa. Cuando se plantean cosas como que los centros públicos no den clases los fines de semana, dicen que no y que al menos tienen que darles la opción de que los chavales vayan voluntariamente, porque saben que las familias con dinero van a aprovechar ese tiempo libre para invertirlo en más clases extra y eso se convierte en una desventaja para ellos. Son cosas que desde la perspectiva dominante en España nos pueden parecer muy locas, pero en la base tenemos el mismo problema, el de tener que competir para sobrevivir o prosperar. Las diferencias están en que a lo mejor en España lo más básico está más garantizado o que en China tienen unas expectativas más altas. Porque es verdad que la generación de los padres de Lele, por ejemplo, cuando se montaron un negocio, sobre todo si eran de los primeros, no tenían tanta competición como hoy en día y les fue muy bien. Así que esperan que sus hijos peguen un pelotazo igual o mayor. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.